José Luis Machinea, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por este ratito. Bienvenido y buenas noches. Gracias. ¿La economía cómo termina? ¿Mejor de lo pensable o en todo caso con demasiado ruido y pocas nueces? Mejor que lo que esperábamos hace 6 meses, termina de esa manera, pero al mismo tiempo con perspectivas para el año que viene no tan buenas, digamos, ¿no? Yo creo que los últimos meses se ve un amesetamiento en el ritmo de crecimiento y me parece que las medidas, tanto fiscales como monetarias para el año que viene, hacen prever que no creo que la economía crezca más que este año. Medidas monetarias fiscales se refiere a que el déficit no baja. El déficit fiscal va a bajar, no, el déficit va a bajar. Ahora, claro, cuando baja el déficit lo que está haciendo es reduciendo la demanda. Este año hubo un aumento extraordinario de obra pública que no se va a volver a repetir el año que viene. Y desde el punto de vista monetario hay que ver qué hace el Banco Central. Las tasas de interés están muy altas. ¿Va a mantenerlas durante los próximos meses o va a ser, como dicen algunos, y tiendo a creerles, que va a reducir finalmente las tasas de interés en algunas semanas porque para tratar, entre otras cosas, que el tipo de cambio se mueva quizá un poco más de lo que se movió en los últimos días? Es lo que hay que ver cuál es la actitud del Banco Central. Pero en principio, si su objetivo es bajar la tasa de inflación, ese objetivo entre 8 y 12%, la dureza tendría que ser muy grande. Si a eso le agregamos dureza fiscal, uno dice, bueno, ¿dónde están los elementos reactivantes? Uno diría las exportaciones, ¿no? Lo que vendemos al resto del mundo. No. De hecho, tuvimos el peor noviembre de toda la historia. Las exportaciones están creciendo 0,1, 0,2, y las importaciones crecen 30% por año. En parte por precios y en parte por volumen. Esto genera un déficit en cuenta corriente, para que se entienda la gente esto del déficit en cuenta corriente, que es distinto del déficit fiscal. Quiere decir que lo que exportamos, vendemos al resto del mundo es menos que lo que compramos del resto del mundo. Esos son 10.000 millones de dólares. Que el turismo, los que se van del turismo al exterior respecto a los que vienen, 10.000 millones de dólares negativos adicionales. Y a eso agreguémosle intereses que estamos pagando por la deuda y utilidades, y da casi 30.000 millones, 4,7 puntos del producto. Es una cifra muy alta. Los argentinos y el país requieren 30.000 millones de dólares que no producen, ni fabrican, ni imprimen. Exactamente. Por año. Alguien nos está dando esa plata, ya sea al nivel de inversiones o de lo que sea. Hay entrada de capitales que compensa eso. Pero la pregunta, ¿eso cuánto tiempo es sostenible? Y eso tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Algunos dicen, y yo tiendo a compartir al menos parcialmente, que un problema de las exportaciones es que, claro, el tipo de cambio se ha atrasado demasiado, ¿no? Y ahí creo, posiblemente haya un intento de tratar de recuperar esa apreciación cambiaria. ¿El dólar cerca de 19 no lo perturba? No, a mí no me perturba, lo cual no quiere decir que uno cerca de 20 tenga algún impacto sobre la inflación, ¿verdad? Entonces, a mí no me perturba, pero me hubiese preferido un dólar que se hubiese movido gradualmente. No un peso 20 en 20 días. Claro. Hubiese preferido eso. Así que algún impacto sobre la inflación puede tener, pero yo creo que es mejor tener un tipo de cambio algo más depreciado. Economías regionales van a estar agradecidas y muchos exportadores, algunos industriales también. Y eso es empleo. Y eso es empleo, claro. Vale la pena decirlo. Sí. Y también actividad en el interior y consumo, por consecuencia. Y menos dependencia del exterior, de tener simplemente préstamos o ayuda del exterior para financiar este déficit en cuenta corriente. Ahora, la inflación de diciembre termina 2,5 piso. Casi 3. 2,5, casi 3. Bueno, eso no es un buen dato, más allá de la estacionalidad de diciembre, digamos. Sí, no, y ahí están las tarifas, ¿no? Que pesan mucho ahí. Pero claro, ahora dicen que vamos a aumentar el transporte quizá alrededor del 35% en febrero. Pero claro, ahí hay todavía una discusión, Nacho, porque hoy, ámbito financiero, decía Silvia Peco, duplican la tarifa desde enero, de 6 a 12 pesos, punto. Sí. La Nación decía, no, aumenta 25% recién a partir de febrero. Sí. Y Clarín mencionaba que recién en el primer trimestre, pero con un primer aumento en enero que no estaba definido, en realidad el boleto pasaba de 6 a 9 pesos. Sí. ¿Hay confirmación de algo o no? No, pero digo, cualquiera de esas cifras, digamos esta última, 50% de aumento en tarifas, más electricidad, más gas, más movimiento del tipo de cambio, hace pensar que enero y febrero tampoco van a ser tan bajos en términos de inflación, ¿no? Digo, bueno, ese es un costo que uno tiene que tomar si quiere corregir todos los precios relativos. Yo preferiría haber demorado un poco el aumento de tarifas
de transporte, por ejemplo, no hacerlo junto con el tipo de cambio que se está moviendo, las tarifas de electricidad y gas. Creo que en una sociedad bastante combustible, que vuelve a aumentar en enero. Creo que dado un país que está muy sensible después de la discusión sobre el tema de las jubilaciones, yo no creo que sea razonable hacer todo en enero o febrero. Digamos, tenemos un año largo y podemos ir haciéndolo a lo largo del año, ¿no? ¿Y usted lo ve el gobierno en eso o lo ve apretando el acelerador? A mí me gustaría que no apriete mucho el acelerador. Digamos, yo esperaría que siga gradualista. A diferencia de la ortodoxia económica que le pide al gobierno celeridad a los empresarios, etcétera, usted le pide gradualismo. Yo le pido que siga con el gradualismo. Y tenemos un claro ejemplo de a veces esa estrategia de shock que piden mucho con la ley de jubilaciones, ¿no? ¿Qué pasó? El cambio de la fórmula, etcétera, etcétera, que si uno lo mira en términos de déficit fiscal, será medio punto del producto, no mucho más que eso. Eso generó la tensión y los problemas que tuvimos. Imaginémonos que multiplicamos esto por 3 para hacerle caso a los de shock. Claro, pero eso pasa con los jubilados. Sí pasa con los jubilados, pero ¿qué hacemos para reducir la otra parte? ¿Despedimos empleados públicos? Bueno, algo de eso anda. Hoy hubo 160 despidos en TDA, más allá de que se encargó el gobierno de decir que no cierra TDA ni que deja de funcionar. Está bien, pero muy en el margen. Para una cosa en serio es cifras sustancialmente mayores. Pero hubo despidos en fabricaciones militares, cada ministerio va a reducir 20% el plantel. La gobernadora Vidal, a cambio del pacto fiscal, le está pidiendo a los intendentes que ajusten sus presupuestos y también eso significa algún tipo de despido, más allá de que no lo hagan. Pero la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, está haciendo las cosas razonables, yo diría. Está haciendo ajustes necesarios, pero al mismo tiempo está corrigiendo el tema de las jubilaciones de privilegio del Banco Provincia, está reduciendo la plata que recibía la legislatura, exagerada, sabemos todos, de hace años. Entonces está tomando medidas para que se vea que, digamos, que ciertas cortes o recortes que tiene que hacer en algún lado también los pagan aquellos sectores relativamente más privilegiados. ¿Usted está de acuerdo con el cambio en la reforma, o con, mejor dicho, la modificación en la edad para jubilarse por parte de los trabajadores del Banco Provincia, pasar de 57 a 65 años de manera gradual? Absolutamente, es que no sé por qué tienen que tener en el Banco Provincia, y hay otros, no solamente en el Banco Provincia, que tienen que tener jubilaciones de privilegio, jubilarse a una edad distinta. A ver, técnicamente no es una jubilación de privilegio, es un régimen especial. ¿Por qué regímenes especiales? Digamos, ¿por qué no son iguales al resto de los argentinos? ¿Por qué tenemos algunos que se jubilan a los 50 años, otros a los 55, otros a los 60 en algunas provincias? Pero depende de la tarea, qué sé yo. Un docente que lidia con 30 chicos todo el tiempo, con jardines maternales. Claro. También dicen, escuchaba a los judiciales decir la vez pasada que trabajan 6 horas por día y tienen 45 días de vacaciones porque tienen un trabajo muy tensionante. Todos tenemos trabajos o han tenido trabajos tensionantes. Claro, el judicial le va a decir, bueno, lo que pasa es que trabajo después de 10 horas para poder agilizar lo poco o mucho que puedo hacer. Siempre, en la feria quedan algunos tribunales. Yo creo que lo que pasa en los países razonables es que todos tienen algún régimen similar, ¿no? Digamos, en todo caso, si hay una mayor carga de trabajo o lo que sea, eso debería ser compensado económicamente. Me parece que, si no, siempre hay alguna razón para tener o jubilaciones o lo que sea de privilegio en ciertos sectores. Y me parece que una vez que uno se mueve en ese sentido, es muy difícil sacarlo. Entonces, por eso me parece que lo que está haciendo la gobernadora es, al mismo tiempo que está cortando aquí o allá, le saca la plata a parte de la política en el Congreso de la provincia de Buenos Aires y va a un régimen normal, como el resto de los ciudadanos en el Banco de Provincia de Buenos Aires. Hoy Cristina Fernández de Kirchner dijo, este gobierno en 2 años tomó más deuda que la dictadura en 6. Y Pichetto dijo, no comparto muchas de las cosas, podemos discutir, qué sé yo, pero hablando de la deuda sí también nos preocupa mucho la deuda. Claro. Sí, ¿Qué hay de cierto? A todos nos preocupa la deuda, digamos. Tenemos un déficit fiscal que todavía son de 6 puntos del producto, están tomando mucha deuda. Ahora, tienen una ventaja, porque la única herencia buena que dejó el gobierno que se fue es una deuda, la de mercado, de no más de 20% del producto. Hoy estará en 25-30% del producto. Tenemos margen, sí, tenemos margen por 2 o 3 años. No es eterno. No es eterno. Si no lo arreglamos en 2 o 3 años el déficit fiscal, digamos, ahí tenemos un problema. Yo preferiría que no tomaran deuda, pero digo, ¿la alternativa cuál es? Bajar el déficit más rápido. Y ese es shock.
Usted fue parte del gobierno de la Alianza. De dos gobiernos, sí, el anterior de Alfonsín y de la Alianza. Sí. Y mi pregunta apunta a las comparaciones que hace un sector de la oposición cuando se refiere al gobierno de Mauricio Macri respecto a las similitudes o no que dicen tienen con aquel gobierno, el de la Rúa. ¿Usted qué opina? ¿Ve similitudes? ¿Ve muchas diferencias? ¿Tiene asidero esa comparación? Yo creo que son situaciones distintas, las dos situaciones complicadas, por cierto. Nosotros heredamos también un déficit en cuenta corriente de 5 puntos del producto, un déficit fiscal muy grande, y estamos en un sistema mucho más rígido que el actual, que era la convertibilidad. O sea que eso era mucho más difícil en ese momento que ahora. El gobierno de Macri heredó una situación de un déficit fiscal grande, heredó una situación de un atraso en las tarifas del sector público considerables. Todos esos atrasos implican costos políticos cuando uno trata de arreglarlos, ¿no? Desde ese punto de vista hay una similitud. Pero la enorme diferencia es, yo creo que un esquema tan rígido como la convertibilidad es un chaleco de fuerza mucho más complicado que los que puede tener este gobierno, porque salir de ese esquema implicaba romper todos los contratos, que fue lo que terminó pasando, ¿no? O sea, que lo ve con más fortaleza política este gobierno porque tiene más margen de negociación. Sí, yo creo que sí, y ha hecho las cosas políticamente mejor de lo que uno podía pensar. Quizá en la cuestión económica no tan bien como uno podía pensar. O sea, en aquello en lo cual se suponía que iba a ser débil, pasó a ser relativamente fuerte, y en aquello en lo cual debería haber tenido aciertos, tuvo buenas y malas. Sí, así es. Quizá porque se subestimó la magnitud del problema económico que había, ¿no? Pero definitivamente ¿Por fue impericia eso o por no querer ver? Eso me resulta difícil contestar, pero digo, sí, creo que hubo un juicio equivocado en algunos aspectos. Se creyó que era más fácil bajar la inflación, y la verdad que bajar la inflación, cuando uno corrige precios relativos, cuando uno devalúa, aumenta las tarifas y bajar al mismo tiempo la inflación, es muy difícil. Es casi inventar la cuadratura del círculo. Algo así. José Luis, lo último. Usted hizo una reforma tributaria y te cayeron encima, etc. Hoy se acaba de votar una reforma tributaria. ¿Está en el sentido de lo que la Argentina requiere? ¿Es demasiado, o terminó siendo demasiado light, o terminó muy deshilachada respecto al apetito inicial? ¿Terminó siendo mejorada? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es su mirada? Yo creo que terminó quizá un poquito deshilachada, pero como pasa en cualquier reforma tributaria o cualquier otra reforma, uno tiene que ir al Congreso y negociar, ¿no? Y eso es lo que hizo el gobierno. Y eso es lo que hizo el gobierno y negoció. Y bueno, eso es lo que salió. Alguno puede decir, me hubiese gustado que hubiese salido más esto, lo otro, pero bueno, en las negociaciones uno pierde parte de lo que de la propuesta. Pero en general me parece bien, me parece que es una reforma que se mueve en el sentido correcto. Menos de lo que hubiesen querido algunos de mis colegas, que hubiesen preferido un tratamiento un poco más de shock en la reforma tributaria, pero es lo que se puede. Y dentro de lo que se puede, me parece que el gobierno esa parte la hizo bien. ¿Incluido el impuesto a la renta financiera? Definitivamente, a mí me parece que ese es un avance en el sentido correcto. Que lo haga Macri y no lo haga Cristina es un tema, ¿no? Sí. Curioso. Muy curioso. Un gusto, como siempre. Machinea, gracias. Felicidades, buen año. Muy gentil, José Luis.